Buenas tardes. Buenas Raúl tardes. Weisman, ingeniero químico de la FIUBA, UBA, posgrado en Ingeniería de Sistemas FIUBA, UBA. Estudió en la Universidad de las Artes la licenciatura del folclore, de culturas tradicionales. Nombre de la ponencia: las representaciones culturales de su país, manifestaciones de un ser sobrenatural ambivalente en el folclore, y tiene un signo de pregunta que después vos nos vas a explicar qué significa. Claro. En primer lugar, vamos a analizar las representaciones culturales del diablo criollo, los antecedentes en el diablo andino, ya sea inca, aymara y en el diablo hispano. Y es una pregunta porque tiene que ver que, digamos, resolver si realmente presenta esa característica dual y a su vez cómo se inserta en los valores y el patrimonio cultural inmaterial de los criollos. Para eso, digamos, vamos a apelar primero a la definición de la UNESCO del patrimonio cultural inmaterial como las prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, transmitidas a nuestros descendientes, tradiciones orales, artes escénicas como la música, la danza folclórica, los usos sociales, rituales, actos festivos, creencias y prácticas relativas a la naturaleza, al universo, a los saberes y técnicas vinculadas a la artesanía. Ahora, cuando nos planteamos en primer lugar cuál es la vinculación del diablo criollo con el diablo hispano, digamos, hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, digamos, España es un conglomerado de pueblos que incluyen, digamos, a los vascos, catalanes, digamos, castellanos, y por lo menos hay alrededor de 10, 15 pueblos distintos, entre ellos los visigodos, más el hecho de que han sufrido, digamos, una serie de colonizaciones por tartesios, fenicios, griegos, romanos, incluyendo árabes, hasta el año prácticamente 1300 y pico, 1400, que los expulsan. Entonces, vemos que es un conglomerado de pueblos que están unificados, por así decirlo, por digamos, Castilla y Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, y que trae, digamos, una serie de mitos o mitología que se remonta a 3000 años, digamos, atrás, a 1000 años antes de Cristo. A ver si me vuelvo a ubicar. Y que tiene un impacto, digamos, a su vez, en la colonización, o sea, en el sincretismo religioso que se produce en el choque de culturas entre la cultura andina y la cultura europea, que es la cultura del conquistador. Entre las características, digamos, de esa mitología era su alta improbabilidad, su pretensión de veracidad, su tradicionalidad y sus valores simbólicos y alegóricos. Esta mitología española incluye, digamos, el concepto de la madre tierra, que brinda sus dotes generosamente, pero que también sanciona, digamos, pide, digamos, ofrendas como compensación por, digamos, los cultivos que brinda, por el ganado y por el sostener la vida, pero que también, digamos, es capaz de castigar a quien toma los dones en exceso. Por otro lado, después vamos a ver que los soldados españoles, digamos, que de alguna manera
vienen solos y que toman como mujeres a las mujeres americanas, trasladan, digamos, esa mitología a sus hijos mestizos, y esa mitología de alguna manera fusionada o sincretizada, digamos, con las mitologías, digamos, andinas. Entre ellos vienen, digamos, dos temas interesantes. El tema, digamos, del mito de la tierra como ser vivo que respira y que requiere un reintegro de la energía consumida, y por el otro lado, el mito de los diablitos, que son como, digamos, los pecados, que son, digamos, son complementos de los danzantes o virtudes, y que, digamos, van a la misa en la iglesia y luego salen tentando a los personajes que las virtudes, digamos, salvan como almas. Finalmente, digamos, digamos, son derrotados digamos, el símbolo de su rendición es sacarse la careta y rendirse. Entonces, digamos, un buen representante, este estudio hecho por Hernán Jordés en series sobrenaturales y míticos de las comunidades campesinas en el sureste español, presenta toda una serie de mitologías, digamos, realmente muy interesantes, que nos muestran, digamos, las componentes hispánicas del mito del Supay. Básicamente el diablo, la tierra como un ser, digamos, viviente, los diablitos, digamos, como seres que de alguna manera intentan tentar a la gente y hacerla caer en la tentación. Ese sería uno de los componentes que tiene una bibliografía interesante detrás. A ver si la puedo encontrar ahora. Acá está. Que abarca, digamos, desde los estudios de Bermejo Barrera, los de Blázquez, Gabriel Sopeña. Hay, digamos, un conjunto de bibliografía aportada que es bastante rica y que nos muestra un poquitito la tradición mágica y ocultista y digamos, la componente, nos muestra el diablo europeo, que tiene una característica y que no es su característica, no es dual, sino que es bastante más rígida y digamos, no presenta aspectos benignos. Justamente la característica diferencial del diablo andino es que presenta esa característica dual. Digamos, por un lado Supay, y ahora lo vamos a ver, digamos, produce el mal, pero también acompaña a los muertos en su viaje hacia, digamos, a través de la sabiduría, y del estudio de la sabiduría los acompaña al mundo de los dioses. En la mitología andina, en particular la inca, tenemos un dios Viracocha que tiene una característica inicialmente dual, de la cual se desprende cuando castiga, digamos, a la primera generación de gigantes para poder, digamos, alcanzar la perfección. Y deposita todo ese componente travieso, lúdico, o incluso que castiga, en un ser secundario, en un dios secundario llamado Supay, que concentra, digamos, toda esa característica negativa. O sea, el poder o la maldad, el poder de castigar. La mayoría de los dioses, sin embargo, como Iliapa, el hermano de Supay,
Supay, la Pachamama y también Yastay, tienen carácter dual, o sea que pueden castigar y pueden, digamos, favorecer a quienes de alguna manera le brindan culto u ofrendas. Entonces, dentro de la mitología andina, y en particular inca, digamos, no existía, no creían, digamos, en la otra vida, sino, o en la resurrección de los muertos, sino en que había una continuidad y que mientras que el cuerpo no fuera destruido, el camaquén, que era el alma, la energía vital, digamos, iba a acompañar al cuerpo, iba a, digamos, actuar de mediador frente a los dioses. Por lo tanto, digamos, la conducta de los incas era preservar el cuerpo, incluso momificarlo, para que el camaquén pudiera acompañarlos e interceder ante los dioses. Por lo tanto, digamos, todo lo que tuviera de alguna manera camaquén, sea, digamos, las ánimas, los muertos, los espíritus, los lugares sagrados, eran de alguna manera reverenciados, ya que actuaban, digamos, como intermediarios ante los dioses. Y la mayoría de los dioses incas presentaban este carácter dual. Carácter dual que implicaba, por ejemplo, en el caso de Illapa, que era una divinidad agrícola, el dios de la lluvia, del relámpago, el trueno, el rayo, la tormenta, el agua, el arco iris, regulador de la fertilidad, y que también era la divinidad principal de pastores y cazadores, era capaz tanto de protegerlos como también de destruir animales y hombres cuando de alguna manera se excedían en el consumo. El mismo Supay, hermano de Illapa, reinaba en el reino de los muertos y reclamaba víctimas para su reino. También, digamos, tenía maldades, producía de alguna manera eventos negativos. Los incas, sin embargo, no lo consideraban, digamos, como algo malévolo, porque era el protector del camino que ellos iban a recorrer al morir. Este tema, digamos, está más o menos bien presentado en la mitología inca de Soledad Chaucán y en el portal de mitología inca. Insertos los creencias y los valores y creencias de los incas, estaba la creencia de ese carácter ambivalente de Supay, que asociado a los aspectos maléficos también tenía aspectos benévolos. La imagen demoníaca no existía en el mundo inca, es algo que fue agregado aparentemente en la conquista por los frailes que la acompañaron, a consecuencia de la obra de evangelización. Y esto está entroncado también con los valores y el patrimonio cultural, digamos, del pueblo criollo, con el patrimonio cultural intangible. Por el otro lado, el diablo Supay Aymara, digamos, en realidad se llama Wari, es el dios de las montañas, y se revela, digamos, en las performances y en los conjuntos, digamos, del carnaval de Oruro, de la Diablada de Oruro. Por lo tanto, vamos a analizar la Diablada de Oruro, que es el producto de tres procesos culturales: lo prehispánico, asociado a las prácticas festivas del ciclo agrario, la, digamos, invasión, por así decirlo, la conquista hispánica, con su sincretismo asociado, y por último el carnaval en sí como un evento que tiene modalidades organizativas y festejos, con todo un valor simbólico que de alguna manera forma parte del folclore y de del patrimonio cultural intangible del pueblo aymara. La leyenda de Wari, digamos, remite a, digamos, que el dios Wari
digamos, intenta destruir a los moradores Uru por caer en actos de degeneración y envía un ejército infernal de animales infernales que es de alguna manera convertido en figuras pétreas por la ñusta incaica, una deidad extraña, digamos, al pueblo Aymará. Esto da origen a que, digamos, se le reverencia esta personalidad, a este personaje, a esta deidad, y se reemplaza en forma sucesiva por la Virgen de la Candelaria después de la conquista y luego por la Virgen del Socavón. El tema es cuál es la representación, digamos, que tiene tanto el dios o la deidad Wari, que es de carácter familiar, incluso se lo llama el tío, como una forma de mediar con las connotaciones maléficas que tiene la deidad, y tiene un carácter ambiguo, porque al mismo tiempo que permite, digamos, encontrar una nueva beta o da permiso para la extracción del metal, también de alguna manera se le brindan ofrendas para evitar, digamos, los temblores o las, digamos, los derrumbes en las minas. O sea que hay una ofrenda que se le hace a los efectos de evitar el daño y también para favorecer, digamos, las actividades extractivas. En la festividad, digamos, del Carnaval de Oruro, digamos, se representa una coreografía endemoniada que es dirigida por Lucifer y Satanás, con la China Supai y la China Diabla, y los diablos que representan los 7 pecados capitales. Las escuadras de bailarinas realizan figuras coreográficas como el Paseo del Diablo, el Saludo, el Ovillo, la Firma del Diablo, que están intercaladas con el relato que en realidad lo que cuenta es una invasión de fuerzas maléficas a la Tierra, que son de alguna manera, digamos, frenadas o derrotadas por el arcángel San Miguel, al cual finalmente estas comparsas, digamos, se rinden. Los osos andinos que atacaban los rebaños, los cucumaris que raptaban doncellas, digamos, tienen un papel interactivo jocoso con el público, invitando a bailar a los espectadores, y el cóndor tiene, digamos, poderes míticos andinos, digamos, asociados. Lo importante de todo esto es que cuando Fray Santo Tomás en 1566 analiza en su lexicón el vocabulario quechua, define a Supai como un ángel bueno o malo, que ya indica demonio o trasgo de casa, que ya indica su carácter ambivalente. Y añade que debido a que cometieron pecados, fueron expulsados del cielo y desterrados. Esta es una versión, obviamente, digamos, de un fraile, una versión hispana de la mitología de los quichuas visto desde el lado eurocéntrico. Y es hecha a 28 años nada más del inicio de la conquista del Perú, con lo cual es relativamente contemporánea de la conquista. Todas las demás, de alguna manera, lexicones o traducciones, diccionarios, digamos, de quichua, son muy posteriores y están mediados por las creencias hispanas. Por lo tanto, podemos considerar a Wari, Supai o Supaya, que son las versiones, Supai con Z, que le dan los aymarás, como teniendo un carácter dual, que al mismo tiempo que, digamos, pide culto y ofrendas para evitar los derrumbes en las minas, permite la extracción de minerales, encontrar nuevas vetas, o de alguna manera permite el volver indemne a casa. Y tiene un carácter, digamos, asociado, benigno o maligno, según se lo mire, frente a las deidades, frente a las personas.
la respuesta del dios justamente depende de la forma en que el cultor responda, digamos, a la deidad. Y obviamente está inserto en los valores y patrones de conducta del pueblo aymara que integran su patrimonio cultural intangible, tal como lo define la UNESCO. Digamos que, vistos los antecedentes hispano, inca y aymara, vamos a ver ahora, por un lado, a qué nos remiten las leyendas criollas y, digamos, cuál es el espíritu que, digamos, está de alguna manera viviendo en los criollos. Por un lado, digamos, en una de las leyendas vemos al gaucho Santos que escucha hablar de la Salamanca. El gaucho Santos era un guitarrero, cantor, enamorador de chinas, que, digamos, quería cantar y tener magia en las manos en la guitarra y magia al cantar. Estando en la pulpería, oye hablar de la Salamanca y ahí la oportunidad se junta con la ocasión y la necesidad se juntan en la ocasión. Adoba en alcohol, digamos, al viejo para que suelte la lengua y finalmente se va al galope. Varios días tardará en llegar a ese valle, cruzará el río, subirá la falda hasta llegar a donde el canto se transforma en gemido. Cuando llega a la entrada de la cueva, dice la palabra sagrada y el canto, digamos, el arpa lo guía al extraño más adentro y más abajo. La luz se volverá roja, se presentará frente a dos serpientes, le subirán por las piernas, una iguana y también una tarántula. Finalmente se le presenta un chivo ciego de cuernos curvos y crenchas sucias, que le pasa de costado, pero que lo presiente, es ciego, no lo ve, lo presiente y al darse vuelta lo empuja al precipicio, en el que cae y queda desmayado. Y ahí, digamos, cuando despierta en el templo de la Salamanca y aparece Mandinga. Y le pregunta qué es lo que desea el que lo busca. Quiero hechizar con mi canto, a todos con mi canto, dice, con voz firme. Esto va a costarte el alma, ¿te conviene? ¿A dónde hay que firmar? No tanto apuro, le responde. De una grieta aparecen dos monstruos que le cortan el paso y ahí Santos se le anima a pie firme. En ese momento Mandinga le tira un cuchillo que cae de filo sobre la grieta y lo desafría a cruzar el puente. Cuando va avanzando un pie detrás de otro, mira hacia abajo y ve un crucifijo invertido. Y Mandinga le dice, escupilo. Es la última prueba a que Mandinga lo someterá. Santos, decidido a todo, lo escupe y llega al otro lado. Mandinga sonríe y le responde, bienvenido a mis huestes condenado. Lo que remite esta leyenda es a la serie de pasos. Digamos, hay toda una serie de mitemas que podemos enunciar, como por ejemplo, primero la búsqueda y localización de la cueva de la Salamanca, el viaje del héroe, la espera de los signos que revelan el lugar de entrada y el momento de entrada, el uso de una palabra clave, el descenso a los infiernos, las pruebas a que lo somete, básicamente la tarántula, la lagartija
la presentación al diablo, los dones requeridos, el aceptar las condiciones, las pruebas para ser acreedor a lo solicitado, o sea, no tener miedo, enfrentar a los monstruos, cruzar el abismo, escupir al Cristo, y finalmente, digamos, el pacto firmado con sangre que cede a cambio de su alma, donde obtiene el bien a cambio de su alma, y el compromiso de no contar el origen o fuente de su habilidad, magia y poder. Todos estos son mis temas que están claramente establecidos en las distintas representaciones culturales del diablo, hispano y criollo. Hay otras representaciones interesantes, como la del ceramista riojano Marino Córdoba, donde en este caso toma el caso de una bruja que forma a otra hechicera, pero son todas más o menos similares en cuanto a las formas, los mitemas presentes. También hay otras representaciones, como por ejemplo una del folclorista Hugo Pajón, de origen indio, que tiene un CD, digamos, donde recrea el pacto con el diablo, o mejor dicho, la Salamanca, el ingreso a la Salamanca. Para el criollo, su país es algo así como la fuente de todas las tentaciones y produce una mezcla de terror y de espanto. Ceder a él solo acarreará la seguridad de una condena eterna. A veces el diablo criollo no busca la destrucción, sino la diversión y el desenfreno, que son la antesala de una segura caída. El tema central es que, digamos, dentro de los valores criollos, el diablo criollo forma parte de las creencias, valores y patrones de conducta de la comunidad criolla, y son producto del sincretismo religioso entre las representaciones culturales del diablo andino, de los pueblos inca y aymara, y del patrimonio del diablo europeo, digamos, impuesto por los conquistadores españoles. Como tal, forman parte de los valores criollos y del patrimonio cultural inmaterial de nuestro pueblo. Como hemos visto, la mayoría de los dioses incas tienen un carácter dual. Podrían premiar si se les realiza ofrendas oculto o castigar si son olvidados o desobedecidos. Supay mismo, fuente de todo mal, tenía por misión guiar a los muertos a su nueva etapa, acompañarlos en el camino hacia la perfección y la sabiduría para entrar en contacto con el mundo de los dioses. Esa sería la parte benigna. Es más, Jacobella nos habla que las figuras de índole demoníaca muéstranse en ocasiones benignas o burlonas. Por el lado aymara, Wari, deidad, requiere permiso para la extracción de minerales a través del tributo de ofrendas y sacrificios, y también protege contra los derrumbes. Está claro que en las creencias inca y aymara, Supay presenta una serie de atributos duales, que en el caso de la creencia aymara, digamos, establece un pacto con Supay para implorar protección contra derrumbes en las minas y extraer minerales o encontrar vetas útiles. En el caso del Inca, lo que ofrece es, digamos, la posibilidad de acceder al mundo de los dioses. El punto interesante, digamos, que hay que destacar, hay que rescatar, es que Fray Domingo Santo Tomás entiende a Supay, o sea, cuando releva, digamos, el significado del término Supay, como un ángel bueno o malo, demonio o trasgo de casa. El concepto de diablo o demonio, digamos, como ser maléfico,
no parece existir en el contexto andino, en el mundo prehispánico. Es más bien una introducción posterior que tiene que ver con el carácter de los misioneros y en sus enseñanzas de catequesis. Y por último, hay un tema también interesante, y es que en el sitio, digamos, en el website de la Municipalidad de Santiago del Estero, podemos ver digamos, que define que digamos, acceder a algo diferente a lo que consigue todo ser común, implica hacer pactos con el diablo. La creencia y valores criollos, la creencia subyacente es que todos somos iguales en posibilidades, realizaciones y creatividad, que quien se destaca, quien supera las posibilidades corrientes del hombre común, lo hace debido a la intervención de poderes sobrenaturales, o sea, mediante un pacto con el diablo. Teniendo en cuenta, digamos, la definición del patrimonio cultural inmaterial, podemos considerar las representaciones del diablo criollo Supay como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro pueblo, con antecedentes firmemente establecidos tanto en el diablo hispano como en el diablo andino. Las manifestaciones de poder sobrenatural, lo divino, lo dañino, lo ominoso, atraen como imán la imaginación del hombre y condicionan la estructura de sus creencias, determinan sus valores, sus culturas y sus creencias. Y cierro un poco el tema con esa creencia instalada en el habitante santiagueño, destacarse con maestría en cualquier actividad humana, tener mucha y buena hacienda, ser afortunado en el amor, en el juego, en la pelea, adquirir como fruto del trabajo, la experiencia y el ahorro, una posición desahogada, sobresalir en alguna forma es tener tratos con el diablo Supay. Tal es la superstición de la gente. Eso está en el portal de la Municipalidad de Santiago del Estero y creo que nos cierra un poco, digamos, el tema de cómo ellos viven, cuál es su vivencia respecto y su creencia. Este trabajo, digamos, está inspirado en una acotación que hace Guillén Fierro, un discípulo de el Chúcaro, cuando nos cuenta que en una oportunidad que el Chúcaro y Atahualpa Yupanqui estaban en Santiago del Estero, en un pueblito de provincia, dan una especie de recital de Atahualpa y el Chúcaro baila un malambo, un mágico malambo, con el acompañamiento de Atahualpa Yupanqui. Y la gente empieza a retirarse en medio de ese evento, a pesar de la destreza excepcional del bailarín y del guitarrista, justamente porque lo consideran como habiendo tenido tratos con el diablo. Yo cierro aquí la exposición y, digamos, doy lugar a las preguntas para que, digamos, podamos intercambiar. Hola. Buenas tardes. Te van a hacer preguntas. Mi nombre es Elías Adi, tenía encargado de presentarte, Raúl. En este caso voy a aprovechar para agradecerte tu presentación. Y
preguntarte, ¿cómo se te ocurrió a vos personalmente ocuparte de este tema? Yo Tiene digo que ver... que, sí, No, no, seguí, sí. no, yo digo que para que exista un diablo tiene que existir un Dios o viceversa. Hay una canción del Chacho Chanique que dice, me persigno por si acaso no vaya a ser que Dios exista y me lleve para el infierno junto con mis ovejitas. Yo anoche pensaba que voy a decir, estaba con un susto bárbaro con este tema. Contame cómo se te ocurrió. Yo fui discípulo de Guillén Fierro, un ex bailarín del Chúcaro, y bueno, en las clases él nos contaba, digamos, esa, esa expresión que tuvo el Chúcaro cuando de vuelta de su recital o de su actuación, le contaba a su ballet lo que había ocurrido. O sea, él se sintió totalmente sorprendido de que el público se retirase con temor y no quedara nadie. Obviamente que el significado estaba entroncado con los valores y la cultura del hombre santiagueño. Y obviamente llama la atención, digamos, si uno de pronto dice, bueno, un artista excelso va a un pueblo, lo van a ver y ante el espectáculo la gente se retira con temor, hay algo que no cierra, digamos, ¿no? Hay una creencia que se ve vulnerada y es la manifestación justamente de la creencia en el diablo, ¿verdad? En el pacto con el diablo, en que todo aquel que excede, digamos, lo habitual, lo conocido, lo estándar, obtuvo un poder mágico, sobrenatural, y que, digamos, si tiene un trato con un personaje diabólico y le temen, obviamente se van a retirar. Es muy curioso, digamos, como anécdota, pero bueno, tiene que ver con las creencias, los valores, ¿verdad? Yo vivo acá en el norte de Salta, en Orán, casi frontera con Bolivia, zona del ingenio San Martín del Tabacal. Acá los mitos y las leyendas son El muy familiar. importantes para la gente. Y acá el familiar ha sido usado también para disciplinar a la gente. Ha sido usado como una herramienta de control. El familiar sería otra beta, digamos, del supay, digamos, del diablo, de la figura, digamos, mitológica, eh, digamos, tipo diablo, digamos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo y a Oscar abajo mío también quiere hablar. Lo dejo primero a Oscarcito. Bueno, como buen yupanquiano que soy, y ya lo demostraré oportunamente, quisiera comentarle al expositor, Raúl Weisman, un caso inverso al que plantea, en el cual supuestamente Yupanqui, según el parecer de los que estaban ahí, de los presentes ante el recital de Yupanqui y el baile del Chúcaro, esto se da en el festival, en una edición de un festival de Cosquín, donde se anuncia Atahualpa Yupanqui, y en ese preciso instante se larga a llover no sobre el escenario, sino sobre la platea de Cosquín. Él, de todos modos, él inicia su recital, toca, ¿no es cierto? Y el público lentamente se vuelve y se sienta y se moja. De modo que
Sí, obviamente que yo había escuchado esa anécdota que el señor Boisman contó respecto de ese temor que se generó en la gente en esa concurrencia y se fueron alejando. Pero esto fue un caso inverso, ¿no es cierto? Al revés, donde ante un fenómeno climático la gente no solo no se retiró, sino que volvió y obviamente quedó impactado, y no digo hechizado, pero por lo menos impactado, de la música, del arte que estaba entregando Atahualpa Yupanqui. Bueno, nada más. Esta anécdota que yo escuché de labios de un asistente, digamos, de El Chúcaro, transcurría en un pueblito de Santiago. Muchas gracias. José. Bien, primero que todo felicitar a Raúl, no solamente por su brillante exposición, sino porque está con nosotros y eso es de por sí también importantísimo, ¿no? Tanta heterogeneidad, le llamemos así en este congreso, es fantástico. Además que Raúl viene de otras ciencias también, ¿no? Y eso me halaga terriblemente porque esto habla también de la interdisciplinariedad, de nuestro amor hacia las cuestiones propias, ¿no? Felicito a Raúl, antes que nada. Después, bueno, quiero contarles que acá está Yolanda Rentería y está Sara Rocío, que son representantes muy fuertes, ¿no?, de los pueblos originarios, y no me van a dejar mentir. La diferencia precolombina entre el bien y el mal que traían los españoles era absolutamente diferente a lo que había en América. Si bien América no era desconocedora de la crueldad, ni de los excesos, ni de las tiranías, pero el sentido de bien y mal era totalmente diferente. Diferente. Claro, bueno, además, por supuesto, alguna heterogeneidad también había. Pero si tomamos dos pueblos que para mí son interesantes, y no aztecas e incas, sino más bien mayas y aymaras, que son pueblos, yo creo que de culturas menos agresivas, ¿no? Vas a ver que está este término quechua, que se llama sumac awaya, que es no el bien y el mal, sino la buena y la mala vida. Y eso está hablando de sufrimiento y gozo, que era el verdadero sentido que tenía más o menos el indígena. Porque ellos consideraban que bien y mal, por eso es que ahí tenés vos esta percepción eurocéntrica, cuando dicen, sí, eran ambivalentes, ¿no es cierto? Tenían tanto... O sea, en realidad ellos consideraban que lo malo y lo bueno, si vamos a tomarlo de esa manera, así como lo vamos a encontrar en el taoísmo, no, estaban dentro del ser humano y también de los dioses. Exacto. O sea, las cuestiones, le llamemos así, de hacer sufrir, ¿no?, o de traer gozo, estaban en todos, por algunos más y otros menos, ¿no es cierto? Por Exacto. Eso, esta relación yin-yang, le llamemos así, está muy bien entendida por los mayas, lo habrían entendido perfecto al taoísmo. Y también como te digo, los aymaras, los cacanes, ¿no? Los del Tiwanaku. Las culturas menos agresivas, digamos. Menos, claro, porque los españoles les encantaban los aztecas y los incas porque eran imperialistas y porque eran esclavizadores. Ahora, el tema fíjate vos, que es el tema que a mí me interesa. Cuando vos hablas del diablo, dice... ¿cómo se llama A ver si me acuerdo. Adán Quiroga, tanto Eric Bowman como Ambrosetti, fíjate, cuando analizan este diablo del carnaval puneño, pues es lo que dicen. ¿Qué decían los que se disfrazaban de diablo? Que ellos no representaban al diablo cristiano, sino al capataz incaico, que era el verdadero... Claro, que era el verdadero diablo de ellos. Porque ese capataz incaico que llevaron los españoles era cruel y era un
terrible, sanguinario. Y entonces cuando lo representaban al diablo, ellos lo que querían representarlo era el desgraciado este del capataz incaico que los hacía sonar. No, nada más, quería contribuir con esto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Son ya las 18:56 minutos. Y yo le pediría si... a Yolanda qué opina el tema, porque me interesaría saber. Yolanda, ¿estás ahí? Y justamente acabo de subir un comentario, no esperaba la invitación directa por parte de nuestro organizador, cosa que agradezco infinitamente. Y bueno, sí, me llama la atención esa amalgama que tenemos en cuanto a los simbolismos que compartimos pues en todo el continente. Hablaba el ponente Raúl Weisman acerca de cómo en la cultura incaica o quechua, sus deidades tenían dos aspectos, pues la dualidad, ¿no? Cosa que acá en México, pues también la mayoría de todas aquellas figuras que no deidades, no dioses, pero sí figuras que van a representar elementos de la naturaleza, pues son duales. Y bueno, el bien y el mal, como dice muy bien José, el bien y el mal, pues van a tener otra connotación muy diferente acá en Anáhuac. El mal definitivamente no es como nos pintan el diablo, es algo muy totalmente, pues vamos a decir, inexistente. Hubo por ahí un escritor, un fraile muy famoso, Fray Bernardino de Sahagún, que bueno, él habla acerca de Tezcatlipoca como ese diablo de su cultura occidental. Y algo pues totalmente tergiversado, porque pues bueno, nosotros pensamos que para poder hablar acerca de nuestra cultura mexicana, acerca de la filosofía, es necesario imbuirnos desde el pensamiento, o sea, dejar de pensar de forma occidental, pensar como mexicas, como mexicanos, para poder entenderla. Y pues bueno, entonces vamos a tener que Tezcatlipoca no es un diablo, Tezcatlipoca es la facultad de la memoria cósmica, de la memoria humana, y es algo que si nos extendiéramos es maravilloso. Ojalá que haya oportunidad de platicar más ampliamente acerca de este concepto. Y fíjate cómo, discúlpame Yolanda, cómo Catacliploca castiga, porque es castigador, pero castiga a los que no cumplen o respetan la cultura. Es un gran preservador de la cultura. Exacto. Y otra cosa, vos sabés que Quetzalcóatl, ¿no? No lo veían como el bien en sí, sino un hombre justo pero sufriente, porque Quetzalcóatl es un sufriente, ¿no? Porque su muerte de por sí simboliza un sufrimiento, ¿no? Entonces acá tenemos como el bien y el mal están relacionados más que todo como cómo pasarla bien, la felicidad, ¿no es cierto? La felicidad es el bien para el hombre de América. Sin hacer daño. Claro, pero convengamos que es ser feliz, ¿no? Y ser infeliz, por eso es que ellos consideran tan mal a los españoles, porque los vinieron a hacer sufrir, ¿no? No a traerles bien, ni a hacerles gozo, ¿no? Entonces realmente el verdadero diablo eran los españoles. Y así es. Bueno, hay un canto maravilloso que se enseñaba en el Calmecac y que ha sido pues dado a conocer en nuestra generación a través de LOCAC y por nuestros maestros, y que me encantaría compartirlo en este momento porque precisamente involucra a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, pero vistos estos como facultades humanas, no como toda esa mitología en la que se habla
o se trata de confundir al pensamiento anahuaca. Se les enseñaba desde que eran pequeños que el ser humano tiene sus 5 sentidos, bueno, son más, pero por lo general hablamos de 5, y que estos sentidos nos permiten conocer las texturas, los aromas, los sabores, todo lo que hay en la naturaleza. Y estos sentidos, pues, van a alimentar a la memoria. La memoria va a alimentar a la inteligencia y la inteligencia va a alimentar a la voluntad. Entonces, lo voy a decir. Que los 5 sentidos coman con avidez para que alimenten a Tezcatlipoca, que es la memoria, para que a su vez alimente a la inteligencia, que es Quetzalcóatl, pero que Huitzilopochtli coma su propia carne y su propia sangre, y beba su propia sangre. Hola, mi querido. ¿Perdón? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el ser humano va a ser creador y solamente va a hacer uso de su memoria y de su inteligencia para poder llevar a la realidad con la voluntad todo lo que él puede crear en su mente. Pero la voluntad no se puede alimentar con otra cosa, solamente con la misma voluntad, con Huitzilopochtli. Entonces, pues ahí tenemos esos 3 personajes que consideramos muy importantes en nuestra filosofía mexicana, pero que dejan de ser mitología para ser realmente parte de nuestro propio ser. Como decía, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sara, Rocío. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, viendo todo esto que nos comenta la maestra Yola, tenemos que ver que es algo muy propio, algo que también yo comentaba hace rato acerca de cómo somos, de una introspección propia, porque fuera de lo que es el bien y el mal, también estaba la rectitud del comportamiento de las personas en el Anáhuac. ¿Sí? Y eso tenía que ver mucho con las normas, con la disciplina que se tenía que seguir, pero sí tenía que ver con ese conocimiento propio. ¿Sí? Muchas veces dicen que se habla también de la guerra y a Tezca lo ponen como la guerra, como lo malo, como todo eso, pero es como hacer un sondeo propio de cada quien para saber qué tal nos estamos comportando con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Entonces, es una filosofía muy bonita porque tiende a que el hombre siga el paso hacia la espiritualidad, estando aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, el nombre de demonios, de diablo, pues vino a la parte colonial, pero también vino para quitarle muchas cosas positivas que tenía nuestra cultura. Sí. Así es. Otra cosa interesante, Sara, Rocío, y para terminar el tema, fíjate vos cómo el criollismo toma esta cuestión que trae la iglesia del diablo, ¿no? Porque si hay algo que no son tontos son los filósofos criollos. Y ahí lo sumo, por supuesto, a don Atahualpa. Pero fíjate lo que dice Almafuerte, que es un gran crítico de la religión. Él dice, nos inventaron el diablo para que gobierne el señor feudal. Y fíjate vos
que el tema fundamental está en el familiar. Y no eran tontos. ¿Vos crees que eran tontos? No, los gauchos no eran tontos. Nunca fueron tontos. El gaucho pudo supervivir y pudo salir a flote. Entonces, ¿qué pasa? Estos filósofos como José Larralde, como Joaquín Castellano, van a ser profundamente anticlericales. Y van a criticar fuertemente a la Iglesia con esta cuestión del diablo y con esta cuestión del manejo del doble discurso moral del bien y del mal. Nada más, nada más. Gracias, maestro José, porque bueno, dentro de nosotros mismos tenemos esa parte de lo bueno, de lo malo, pero ¿cómo vamos a querer ser? Sí, gracias. Yolanda quería decir algo. Sí. Sí, solamente lo que decía el disertante Raúl Weisman acerca de las deidades duales, pues bueno, que aquí, de acuerdo a lo que hemos aprendido en este camino, es que estas deidades nuestras, que repito, no eran deidades como tales, no están, bueno, no las vamos a encontrar en oposición al bien o al mal, sino a género. Es decir, energía masculina, energía femenina. En muchas de esas deidades duales, solamente la dualidad es en base a eso, al género. De tal manera que, por ejemplo, vamos a hablar de Tlaloc como género masculino y Chalchiuhtlicue como género femenino. Vamos a poder hablar de Tonacacihuac, la dadora de los alimentos, como género femenino, y Tonacatecuhtli como masculino. Vamos a decir, los guardianes del lugar de pozo absoluto, pero solo como género masculino y femenino. Así es, bueno, vos sabés que acá en Perú también están los guairas, las guairas, porque son femeninas, ¿no? Como están esta Mayuk Mamam, también, que es la diosa de los ríos. O sea, ahí está el tema del género, como bien dice. Y te digo más, el género también está en las plantas, porque hay plantas que hacen bien a los hombres y hay plantas que hacen bien a las mujeres, como también le hacen mal, ¿eh? Por ejemplo, me reía, tenemos acá nosotros una guaira que dice, acá vienen los chicos, estos hippies, dice, al norte, y se dan con algunos yuyos, ¿no? Y no saben que esas plantas alucinógenas son para hombres o para mujeres. Y si un hombre fuma o ingiere una planta femenina, lo va a matar, o le va a hacer mucho daño, o directamente le va a cortar su energía sexual. Entonces, dice, tienen que saber qué están tomando. Y criticaba este tema de estas, vos has visto en Córdoba, Oscar, el tema de estas bebidas, ¿no es cierto?, que se hacen en base de yuyo, peperina, jengibre, qué sé yo. Y ella decía, se reía porque dice, hay muchas plantas de este tipo que le hacen mal a los hombres. Y ellos las ingieren, dice, como si nada. Y hay que saber. Fíjate que el tema de la herboristería, que es tan sabia en los pueblos originarios y también en sus sucesores, que son los pueblos criollos, ¿no? Lamentablemente el mundo moderno no las conoce y las maneja como si fueran cualquier cosa. Sí. Yo soy hombre y no tomo mate con peperina, porque no hace bien a los hombres. Así se dice acá en Córdoba, mucha peperina. Meta muña muña, papá. Ah, muña muña, sí. Bueno, no sé, gente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo sé que vos, Oscar, quiere decir algo, pero quiero que vayamos viendo quién es el próximo. A ver, Oscarcito. María Florencia Siliberto sigue. Le damos la palabra final a Raúl para que se despida. Dale. Desde ya muchas gracias por haberme escuchado y bueno, hasta la próxima. Gracias, Raúl. Te felicito y me alegro muchísimo que estés con nosotros. A mí también me
Agradezco estar con ustedes, que me hayan dado la oportunidad. Ha sido un gusto. Bueno, no sé si se me escucha. Siempre se te escucha, Raúl, siempre. Eso. No, quería, primero que acá la disertación del señor Weisman evidentemente ha enfervorizado a la platea porque es un tema que a todos mayormente de una manera u otra nos conmueve, ¿no es cierto? Y yo quería cerrar con una poesía de Yupanqui muy breve respecto al bien y el mal, como que eso está adentro de uno. Entonces él decía, el cielo está dentro de uno y está el infierno también. El alma escribe sus libros, pero muy pocos los leen. O sea, es como que no le adjudica poder a seres, a otros seres, sino que el mal y el bien está dentro de uno, ¿no es cierto? Nada más.